Sean todos bienvenidos a un nuevo tema que es geometría y trigonometría, y como tema esencial vamos a estar trabajando la circunferencia y el círculo. En este video vamos a estar observando lo que son los conceptos básicos de la circunferencia y el círculo. En este caso vamos a estar viendo lo que es la circunferencia, que es un conjunto de puntos que equidistan en un punto fijo llamado centro, y su longitud representa el perímetro del círculo. Aquí también vamos a estar observando lo que es el círculo, que se define como la superficie limitada por la circunferencia. Aquí podemos observar que la circunferencia es lo que rodea el círculo, que es el perímetro, una manera lineal. Y aquí el círculo es la superficie, es decir, el área que tiene la circunferencia, es decir, ese círculo. También vamos a observar lo que es el arco, nombre que recibe una parte de la circunferencia y se representa con este símbolo. Ese es el arco, se representa así. Y también tenemos la semicircunferencia, que es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Se puede definir de dos maneras. Una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia, o es el arco igual a la mitad de la circunferencia. Ahora, en vista de eso, vamos a estar aquí trabajando también con las rectas notables. Entre esas rectas notables está aquí en esta circunferencia que te estoy mostrando con un punto en el centro. Aquí trazamos esta línea aquí o segmento le llaman radio. Sí, el radio es ese segmento de recta unido por el centro, este centro de la circunferencia, y un punto aquí cualquiera de la circunferencia. Es decir, que este radio puede estar en cualquier punto de la circunferencia. Otro recta notable que vamos a estar viendo es esta de aquí, que es una cuerda desde B hasta M. Se define como el segmento de recta que pasa por dos puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Es decir, tomamos como cuerda aquellos segmentos que no pasan por el centro, pero si esa cuerda pasa por aquí, por el centro, entonces tiene el nombre de diámetro y es la cuerda más larga que tiene una circunferencia. Otra recta notable, la que anteriormente te estuve diciendo, que es el diámetro. Aquí es un segmento de recta que pasa por el centro de la circunferencia, dividiéndola en dos partes iguales. Aquí el diámetro siempre divide la circunferencia en dos partes iguales. También como recta notable tenemos aquí la secante. La secante es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Es decir, si usted traza una línea en cualquier parte de la circunferencia y toca dos puntos, de este modo como te estoy enseñando con esta flechita, es una secante. Es decir, toca dos puntos de la circunferencia. Otra recta notable es esta, tocando aquí un solo punto de la circunferencia, y a esto le llaman tangente. La tangente es una recta que pasa por un punto de la circunferencia. Es decir, que si esta línea verde toca un punto aquí en la circunferencia, le llaman tangente, y que si esta línea azul toca dos puntos en la circunferencia, le llaman secante. Otra recta notable es esta rayita desde J hasta P, eso le llaman flecha, que es una perpendicular trazada desde un punto, es decir, desde un punto de la circunferencia a un punto medio de la cuerda. Esto es lo que le llaman flecha. Ahora vamos a estar viendo lo que son la analogía, es decir, los símbolos que representa esta circunferencia de esta recta notable. Aquí podemos observar, 0 aquí representa el centro, aquí desde R hasta S representa el diámetro, es decir, desde este punto R hasta este punto S representa el diámetro. Aquí tenemos la cuerda, que la cuerda es un segmento desde M hasta B. Aquí podemos observar que arriba hay un segmento, es decir, una línea sin una flechita como esta secante. También tenemos aquí el radio, que es desde O hasta A. Tenemos la secante, observamos aquí la secante, su símbolo de arriba es diferente a un segmento. Esto es una secante desde G hasta P. También tenemos la tangente, aquí observamos que la tangente solamente tiene una sola flechita, que es esta, porque solamente está tocando un solo punto. Y aquí tenemos la flecha es desde J
hasta F. Y mire, es un segmento también. Aquí tenemos el arco. El arco sería desde A hasta S, es decir, desde A hasta S aquí hay un arco. Aquí no lo presenta bien el símbolo, pero el arco es como esto se ve aquí, que te presenté en la definición anteriormente, eso es el arco. También tenemos la semicircunferencia, que es desde R, dando la vuelta aquí completa, hasta S. Recuerden que una semicircunferencia es lo que es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Entre estos temas también vamos a estar abordando aquí lo que son las porciones de un círculo. Aquí en las porciones de un círculo son la superficie limitada por un arco y ciertas rectas notables. Ahorita vimos todas las rectas notables y también sabemos lo que es un arco. Y aquí vamos empezando definiendo la primera porción de un círculo, que es el sector circular. El sector circular es una porción de un círculo comprendido entre dos radios, es decir, este es el círculo y aquí vemos el sector circular, es decir, estos son los radios. Aquí es una porción del círculo comprendida en estos dos radios que te estoy mostrando aquí con el cursor. También tenemos otra porción que es el segmento circular, que es una porción del círculo comprendido entre el arco y su cuerda. Es decir, tenemos esto aquí y podemos observar aquí la porción circular. Esta es la porción del segmento circular. Es decir, aquí vemos una cuerda y aquí desde A hasta B es un segmento y esta parte de aquí es el segmento circular. Continuando con las porciones de los círculos, la porción del círculo, aquí tenemos el semicírculo, porción del círculo entre la semicircunferencia y su diámetro, es decir, la mitad de un círculo. Es decir, cualquier color que tú elijas aquí es la mitad del círculo, por eso le llamamos aquí semicírculo. Es decir, toma esta porción y también toma lo mismo. Y aquí te puedo señalar el diámetro. Ahora, mostrándote lo que son las porciones de los círculos, ahora vamos a ver algunas definiciones de lo que es la circunferencia y polígono. En esta circunferencia y polígono se da cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia o cuerda. Se genera la circunferencia inscrita o circunscrita. Sí, aquí tenemos la primera, la circunferencia inscrita. Aquella circunferencia que es tangente a los lados de un polígono, es decir, esta circunferencia es tangente a los lados de este polígono que te muestro aquí. Es decir, siempre que toco un punto aquí de la circunferencia, este polígono es una circunferencia inscrita, porque está dentro del polígono tocando en cada lado del polígono aquí un punto tangencial. También tenemos el polígono circunscrito, cuando los lados de un polígono son tangentes a los lados de una circunferencia. Es decir, este es la circunferencia y este polígono aquí de color toca en cada punto de la circunferencia. Es decir, este polígono está tocando un punto aquí que es una tangente. Continuando ahora con los ángulos notables. Son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de la siguiente manera. Es decir, tenemos primero el ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo que forman dos radios o bien por un diámetro y su radio y tiene su vértice en el centro. Es decir, tengo esta circunferencia, tengo el centro, aquí vemos los dos radios, aquí tenemos el arco, observamos aquí los radios y aquí te estoy señalando el ángulo central. El ángulo central, como bien dice la definición, lo forman dos radios. Aquí lo forman dos radios y esto aquí es el ángulo central. Aquí en esta nota nos dice que la medida de un ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados. Es decir, este ángulo aquí, este ángulo A, O, es igual a este arco que forma. Es decir, si este ángulo fuera 50, este arco aquí formado sería también de 50, porque nos están diciendo aquí la nota que si el ángulo central tiene un valor es igual al arco que lo está formando.
También tenemos el ángulo inscrito. Este ángulo inscrito eh, tiene tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas. Sí, tenemos esta circunferencia nuevamente. Aquí vemos este ángulo inscrito, sería ACB. Este ángulo que te estoy mostrando aquí es el ángulo inscrito. Aquí te estoy señalando también lo que es el ángulo central. Aquí también te señalo aquí con esta flechita el ángulo inscrito. Puedo tener una nota aquí diciéndote que la medida de este ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. También puede ser que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, porque el ángulo central y el arco que lo forma son iguales. Aquí te presento esta expresión donde dice que el ángulo AOB es igual a este arco que lo forma. Aquí está el ángulo inscrito. Aquí debería ser una C. Sería ACB, que estamos hablando de este ángulo. El otro ángulo sería el ángulo semiinscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma una cuerda y una tangente. Aquí nuevamente te presento la circunferencia, trazando aquí el ángulo central. Tenemos esta cuerda y una tangente. Y aquí te estoy mostrando aquí con el cursor el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito lo forma una cuerda y un punto de la circunferencia que forma la tangente. Es decir, trazo una cuerda y en ese punto aquí paso una tangente y el ángulo que forma ahí le llaman ángulo semi-inscrito. Y el ángulo semi-inscrito es la medida de un ángulo igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Es decir, nuevamente te estoy diciendo que el ángulo que forma ABC es igual a este arco AB. Este arco AB que está aquí. Es decir, que si el ángulo central nuevamente vale 50, el arco vale 50 y por lo tanto este ángulo aquí semiinscrito vale 25. Porque el arco aquí es igual al ángulo central. También aquí te presento el ángulo interior. Su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan. Y te presento nuevamente la circunferencia. Trazamos el centro. Vamos a trazar la primera cuerda desde E hasta B. Trazamos otra cuerda desde A hasta C. Y podemos observar aquí que son dos cuerdas que se cortan formando este ángulo aquí interior. Y puedo decir que la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y su prolongación. Es decir, el arco, el ángulo que está formando aquí, que FBC es igual a este arco formado aquí, BC, este arco BC, más este arco AD, dividido entre 2. Más adelante vamos a estar realizando algunos ejercicios con respecto a todos estos conceptos que estamos trabajando aquí. En el número 5, tenemos un ángulo exterior, tiene su vértice en un punto exterior, es decir, está fuera de la circunferencia y lo forman dos secantes. Por eso que anteriormente te estuve dando lo que es una secante que cortan dos puntos de esta circunferencia. Tenemos el centro, aquí trazamos línea de continuo en el centro, vamos a trazar nuestra primera secante desde A hasta B y trazamos la otra secante desde E hasta C. Aquí hay un punto D y aquí tenemos nuestro ángulo aquí exterior. El ángulo exterior es la medida de un ángulo como la semidiferencia de los ángulos comprendidos entre sus lados. Aquí podemos observar que el ángulo que forma desde BDC, que es el ángulo aquí exterior, es igual al arco AE, es decir, este arco mayor menos este arco menor BC y todo vamos a dividirlo entre 2. Si este arco que te muestro aquí, desde A hasta E es el arco mayor. Y este otro arco sería el arco menor BC. Aquí ya en la parte C estamos trabajando y continuamos con lo que son los ángulos circunscritos.
se dominan así a un ángulo que forman dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia. Sí, tenemos nuestra circunferencia, graficamos nuestro centro nuevamente, aquí con líneas discontinuas, trazamos nuestra primera tangente tocando este punto, trazamos nuestra siguiente tangente tocando este punto, y aquí tenemos nuestro ángulo circunscrito, aquí. Y aquí el ángulo circunscrito aquí nos dice que la medida de un ángulo circunscrito es la semidiferencia de los ángulos comprendidos entre sus lados. Es decir, la medida del ángulo A, el ángulo ADE, que es este ángulo de aquí, es igual al arco que forma aquí, que sería APE, es decir, este arco que forma aquí, menos este arco que forma aquí menor, que sería AKE, este arco aquí. Continuando con lo que son las restas notables, aquí podemos continuar diciendo en la parte número 1 que el ángulo del centro mide el doble que de un ángulo inscrito. Es decir, que en esta circunferencia, este ángulo central mide el doble que este ángulo inscrito que anteriormente estuvimos hablando. Aquí en la parte número 2, el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Aquí podemos observar en esta circunferencia que este ángulo inscrito mide la mitad de este ángulo central. Aquí podemos observar que el ángulo central mide el doble y el ángulo inscrito mide la mitad. Continuando con los ángulos notables, aquí en el número 3, que estamos trabajando con las propiedades y conceptos de los ángulos notables, los ángulos inscritos que sostienen el mismo ángulo del centro de la circunferencia o arco de la circunferencia son iguales entre sí y miden la mitad que el ángulo del centro, así como del arco que lo sostiene. Aquí estamos diciendo que si tenemos este ángulo central, este ángulo inscrito es la mitad de este ángulo central. Pero si tenemos otro ángulo inscrito, es la mitad de este ángulo central. Y si tenemos otro ángulo inscrito, es la mitad de ese ángulo central. Aquí te puedo decir que si el ángulo central, como anteriormente te dije, es 50, entonces este ángulo inscrito es 25. Pero también este otro ángulo inscrito es 25 y también este otro ángulo inscrito es 25. También aquí, continuando con esta parte de 3.1, aquí nuevamente nos dice que el ángulo del centro mide el doble que todos los ángulos inscritos que sostienen el mismo arco a él. Es decir, en esta circunferencia, aquí como el ángulo central es el doble de este ángulo inscrito, el ángulo central es el doble de este ángulo inscrito y el ángulo central es el doble de este ángulo inscrito. Continuando con los ángulos notables, aquí la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Anteriormente, en uno de mis videos puede notar que la suma de los ángulos interiores miden 180 y eso está demostrado en uno de mis videos. En la parte 2 nos dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Sí, en este triángulo que estoy mostrando aquí, los vértices A, vértice C, el vértice B, tenemos dicho ángulo como el ángulo Y, el ángulo P y el ángulo X. Nos está diciendo que la suma de estos tres ángulos, como el ángulo P más el ángulo Y más el ángulo X, es igual a 180. Es decir, estos ángulos interiores que están dentro suman 180 grados. Y este ángulo aquí, que es el ángulo exterior, que es esta parte 2, nos dice que este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes. Aquí, como nota, te dejo aquí que dos ángulos adyacentes suplementarios, es decir, estos dos ángulos adyacentes suplementarios suman 180 grados y lo podemos observar aquí en la gráfica. X más N es igual a 180 grados. Continuando aquí con el concepto de lo que son los ángulos de circunferencia, aquí podemos tomar en cuenta que en la parte A, que toda cuerda que pasa por el centro de la circunferencia es diámetro. Es decir, toda cuerda que pasa por el centro de una circunferencia dada se convierte en diámetro. Y divide en dos partes iguales. Es decir, divide esa circunferencia en dos partes iguales. Otra cosa es que todo triángulo dentro de una circunferencia que tenga dos lados coincidente con un radio es isósceles. Aquí tenemos que tener en cuenta la parte B,
que es bastante importante para realizar los ejercicios que vienen a continuación en algunos videos, en otros videos que voy a estar subiendo en mi canal. Y los ángulos interiores del mismo triángulo opuesto a dichos lados son igual medida entre sí. En la parte C nos dice que en la circunferencia R se designa como con su radio desde A hasta B, que es un segmento, es una cuerda que pasa por el centro, por lo tanto es también un diámetro. Es decir, que en esta circunferencia que tengo aquí, desde A hasta B es una cuerda, pero aquí R se designa como el radio. Estoy rectificando lo que acabo de leer. R se designa como el radio y AB se designa como una cuerda aquí que pasa por el centro. Por lo tanto, se convierte en radio, en diámetro. Aquí, si trazamos un radio, aquí observamos que forma un triángulo. Y aquí viene la parte B, que nos dice que todo triángulo de una circunferencia que tenga dos lados coincidentes, si estos dos lados coincidentes con sus radios, aquí nos dice que los ángulos interiores, estos ángulos interiores opuestos a dicho lado, son igualmente entre sí. Es decir, este ángulo, si vale aquí 45, este mide 45. Si este mide 30, este mide 30. Y aquí podemos también observar que este ángulo exterior es la suma de estos dos ángulos no adyacentes, que lo vimos aquí en esta parte del triángulo. Es decir, dos ángulos adyacentes. Este ángulo adyacente es igual a esto. Este ángulo aquí exterior es igual a estos dos ángulos no adyacentes. Y lo que te estoy mostrando en esta parte, que este ángulo que está aquí es la suma de estos ángulos no adyacentes. Y como esto es un ángulo central, entonces este arco CB valdría lo mismo que este ángulo central DOY. Aquí te dejo una nota que nos dice que el triángulo OCD, es decir, el triángulo AOC, ese triángulo AOC, es isósceles nuevamente, puesto que el radio desde A hasta O es igual al radio desde O hasta C, igual a estos dos radios que están aquí. Y sus ángulos interiores, aquí opuestos de dichos lados, Y, de igual medida, entre sí, miden lo mismo. Aquí se está indicando como ángulo aquí la letra Y. Continuando aquí con los ángulos de la circunferencia, en la parte 4, debido a lo anterior, a lo que se estaba mencionando, del segmento AB que divide la circunferencia en dos partes iguales, debido a lo anterior, un ángulo del centro que sostiene un arco de media circunferencia mide 180 grados. Y de dicho ángulo del centro, tiene un ángulo inscrito, este mide por lo tanto su mitad, es decir, 90 grados. Lo que quiero decirte con esto que te acabo de leer es, en esta circunferencia que trazamos un diámetro, este diámetro va a tener un ángulo por defecto de 180 grados y que si trazamos un ángulo inscrito, a él mide 90 grados. Porque recuerden que un ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Es decir, no importa dónde se coloque ese punto, si lo coloco aquí este punto, mide 90. Si coloco este punto aquí, mide 90. Porque el ángulo central mide 180 grados. Continuando con los ángulos de la circunferencia, un ángulo semi-inscrito, que anteriormente mencionamos eso, estamos rectificando todo lo que dijimos anteriormente también, que un ángulo semi-inscrito en esta figura de la derecha, marcado con este color rojo aquí, este ángulo inscrito, tiene como uno de sus lados una cuerda de la circunferencia. Si tiene una cuerda, que es esta cuerda desde C hasta B, o esta cuerda desde A hasta B. Y por lo tanto, un segmento externo y la tangente. Aquí comparte la misma propiedad que un ángulo inscrito, es decir, este ángulo inscrito mide la mitad del central, pero este ángulo semi-inscrito también mide la mitad de ese ángulo central o mide la mitad del arco que lo forma A hasta B. Aquí nos dice que, es decir, mide la mitad del ángulo del centro, como te había dicho anteriormente, y lo mismo que el ángulo inscrito, con lo cual sostiene el mismo arco, de tal forma como ilustra esta figura. Y diciéndote entonces, por último, que este ángulo P es igual a la mitad de este arco. Si este arco tuviera un valor de 80 grados, por lo tanto este ángulo inscrito fuera de 40.
Hasta aquí es todo, jóvenes. Aquí estamos definiendo todos los conceptos que quiero compartir con ustedes de la circunferencia y círculo. Este, si no entendiste mucho lo que son estos conceptos, te invito a que devuelva el video y lo vea despacito porque es muy importante que entienda estos conceptos para poder realizar los ejercicios que tienen que ver con la circunferencia y círculo. Más adelante voy a estar subiendo videos de la circunferencia y círculo, unos videos que son bastante interesantes de ejercicio de la circunferencia. Pues nada, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas videos como este. Y si no has activado la campanita, actívala para que te lleguen esas sugerencias de mi canal. Ya ustedes saben. Nos estaremos viendo en otros videos con los ejercicios de la circunferencia y círculo. Chao, ya ustedes saben.